El calor animal. Por su nombre podemos deducir que es el calor de los animales, efectivamente, ¿no? ¿Y a qué llamamos el calor animal? Su importancia y de qué manera está relacionado con la alimentación, con la nutrición. Vamos a ver lo que es el calor animal. Es propio de los animales, ¿no? De los mamíferos en general, de todos los animales, y se mide con un aparato llamado termómetro, por supuesto, ¿no? Entonces, el calor animal es el calor no propio de los animales. Muy bien, está en un promedio en general, ¿no es cierto? En el ser humano posiblemente entre 36.5 a 37 grados centígrados, eso es lo normal, ¿no? En cuanto al calor animal, digamos, del ser humano. Sin embargo, una alteración de esta temperatura, ¿no? Se considera patógeno y puede, digamos, ocurrir enfermedades en que puede llegar a la muerte. Hay una enfermedad que apareció hace varios años en el norte del país llamada el cólera, producida por un virus, el virus Virium cholerae. Cuando la persona se contagia del cólera, entra en una etapa, digamos, de una baja temperatura, con escalofríos, ¿no? Y la temperatura llega inclusive a 24 grados centígrados, ¿no? Por eso que el cólera puede matar a la persona, ¿no? Porque una alteración, ¿no? Del calor animal, eso es muy peligroso, ¿no? Lo real, lo natural es que uno conserve equilibrio su temperatura. También cuando la persona tiene tétanos, la temperatura sube a hasta 45 grados, miren ustedes, ¿no? Se considera también mortal. Tanto en la parte de cuando baja o cuando sube es mortal. Pero a partir de cuántos grados es mortal, se considera que a partir de los 42 grados ya es mortal ya. ¿Por qué mortal? Porque la persona ya entra, digamos, en una fase, de una parte que puede dar un shock, ¿no? O convulsiona, empezando con la meningitis, ¿no? Es la capa del cerebro que se quema y origina daños irreversibles al cerebro y puede llegar inclusive a la muerte, ¿no? Entonces es importante que cuando una persona tenga fiebre, ¿no? Bajarle inmediatamente la fiebre, ¿no? No llegar a que la persona pueda tener fiebre alta de manera constante, porque el cuerpo te avisa. La fiebre es un síntoma de que un órgano está siendo afectado y por lo tanto tenemos que ir a averiguar a un centro médico, ¿no? A un doctor para determinar la causa. Podemos bajar la fiebre en ese momento, ¿no? Es como cuando estamos con fiebre de una gripe o con una infección que tiene. Entonces, mientras no ataca la infección, no te va a bajar fiebre, ¿no? Solamente puede bajar la fiebre de manera momentánea, pero hay que combatir el origen, ¿no? De la fiebre, de esa alza de temperatura, ¿no? Que no es normal. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen del calor animal? ¿No? ¿Dónde se originan, digamos, principalmente el calor animal? Se origina a través de las combustiones internas de nuestras células, ¿no? De la oxidación, que son reacciones químicas, endotérmicas, o sea, dentro de nuestro organismo que producen calor, ¿no? También en los ciertos órganos de nuestro cuerpo que producen calor, como son, por ejemplo, los músculos, ¿no? Que al estar en movimiento producen calor. También a través de alimentos termógenos. ¿Qué son alimentos termógenos? Son alimentos que producen calor. Por ejemplo, las grasas, ¿no? Los dulces producen mucho calor, o sea, muchas calorías, bastante calor, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tomen en cuenta que los alimentos termógenos producen bastante calor, ¿no? ¿Y es necesario que el cuerpo pierda calor? Sí. Es muy importante la pérdida del calor, porque eso hace que mantenga la estabilidad y el equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Está bien?
¿cómo se pierde calor? ¿No? ¿Cómo digamos, el ser humano, las personas pierden calor? ¿No? Se pierde calor por reacciones químicas exotérmicas o endotérmicas, ¿no? Dentro o fuera, o sea, fuera el calor, ¿no? Se pierde calor por la transpiración pulmonar. Cuando tú tomas oxígeno, tomas el aire, y cuando eliminas CO2, no solamente eliminas CO2, también estás eliminando vapor de agua. Y ese vapor de agua es caliente. En verano no se siente, pero en invierno sí se siente. Porque en invierno estás por la calle y tú transpiras, estás así con frío, estás así y sale un humo, ¿cierto? O pongo un espejo, ¿no? Y hace esto, ¿no? Y la luna del espejo se va a humedecer, se va a empañar. Está perdiendo calor en el transcurso de la, digamos, expiración pulmonar, ¿cierto? Entonces, también se pierde calor a través de la sudoración, ¿no? Cuando uno suda, transpira, está perdiendo calor, ¿no? Y eso a lo largo de todo el día. Una persona, digamos, suda más que otras, transpira más que otras, pierde más calor que otras, excesivamente. Todo depende mucho de la edad, el peso, ¿cierto? Digamos, en qué nivel de su vida se encuentra la persona, del trabajo, etcétera. Hay muchos factores. Pero se tiende a que se conserve una estabilidad, un equilibrio del calor animal, del calor de nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a ver ahora cómo debe lucharse contra el frío o contra el calor según sea donde una persona vive. Si la persona vive, digamos, en zonas frías, en zonas muy frías, ¿qué consideraciones debe tenerse para evitar la pérdida del calor? ¿Cierto? Hay que luchar contra el frío, ¿no? ¿No? Pues el frío intenso que hay ahí con el clima, para evitar la pérdida de calor. ¿Qué hay que hacer? Debemos comer sustancias termógenas. O sea, en esos lugares es muy importante consumir grasas y consumir alimentos, digamos, con dulces, porque esos alimentos te producen calor, ¿cierto? Y te defiendes contra el frío. Las vestimentas que se usan en estos lugares deben ser vestimentas que eviten la pérdida del calor, como son la lana, ¿cierto? La chompa, los abrigos, ¿cierto? Las pieles, ¿no? Y también las vestimentas que puedan hacer que eviten la pérdida de calor, ¿no? También es importante los ejercicios físicos musculares, porque los ejercicios físicos musculares, ¿no? Hacen que se caliente el cuerpo y no el frío del ambiente no te haga daño, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que mantengas el equilibrio del calor animal, ¿no? Esa es la importancia, mantener el equilibrio, que no se descompense, que no suba ni baje, sino que se mantenga en equilibrio. Y para eso también debe usar abrigos, pues, para usar abrigos, ¿cierto? ¿No? Con vestimentas que impidan la pérdida del calor, ¿no? Que que retengan calor, como son ropas oscuras, que pueden retener calor, como ropas oscuras, retienen calor. Muy bien, esta es la lucha contra el frío que hay que hacer, ¿no? Para luchar contra el frío y evitar la pérdida de calor. Bien, ahora, cuando estamos en lugares muy cálidos, ¿qué hacer para que el equilibrio se mantenga, ¿cierto? El equilibrio, digamos, se mantenga en nuestro cuerpo. Debemos evitar ejercicio, o sea, evitar la mínima cantidad de ejercicio, porque si es algo caluroso y aparte encima tú vas a hacer demasiado, digamos, demasiado ejercicios, vas a perder demasiado calor. Además que estás perdiendo calor digamos, por el ambiente, y encima de esos ejercicios físicos, más calor vas a perder. Debe ser una alimentación ligera,
pobre en grasas, ¿no? Porque las grasas van a fijar más calor, ¿no? Pues si hay calor del ambiente ya, entonces es que la alimentación debe ser ligera, ¿cierto? Ligera, suave, fresca, no tan cargada de grasas. Evitar, por supuesto, las sustancias termógenas, ¿no? Los alimentos termógenos. La vestimenta va a ser una vestimenta ligera, suave, ¿cierto? Que pueda permitir la pérdida rápida de calor, como son las telas de algodón, de seda, ¿cierto? Que son ligeras, los colores blancos, que no retienen calor, sino al contrario, liberan calor rápidamente, ¿no? Son algunos hábitos para, digamos, la lucha contra el calor, ¿no? O sea, en lugares donde las personas viven de mucho calor. Por eso que en los lugares como, digamos, África, en unos lugares también de Medio Oriente, sus vestimentas son muy simples. En base a telas, ¿no? Confeccionadas, se tapan como toda la cara, ¿cierto? Tiene una tela con todo cubierto, todo su piel, ¿no es cierto? ¿No? Para evitar la pérdida de calor, básicamente, ¿no? El vestimenta son colores claros, ¿cierto? Los musulmanes, ¿no? Los árabes son vestimentas que parecen sábanas, que se cubren todo, ¿no? Se cubren todo, ¿no? Es decir, están impidiendo, ¿cierto? Están impidiendo, pues, que el calor los pueda, digamos, desequilibrar en cuanto a su calor corporal. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos dos tipos digamos, de cómo se dividen por la forma como capta la sangre el calor. Homeotermos, que son aquellas especies que mantienen su temperatura constante, ¿no? Son las aves y los mamíferos, ¿no? Los mamíferos tienen un promedio de 39 grados centígrados, por eso cuando tú acaricias a tu perrito con tu mascota son tan calentitos, ¿no? Pero más aún si tú te has tenido en tus manos a una paloma, a un ave, y hasta a un pollito has tocado después con su piel adentro, ¿no? Pues, bueno, es súper calientes, ¿no? Están demasiado calientes, son bien calentitos, porque ellos, su calor es hasta 42 grados centígrados, ¿no? Es el calor animal de las aves, que es mucho más superior que los mamíferos. Y ambos son más calientitos que el ser humano, ¿no? Que tiene 36.5, ¿no? O 37. Heterotermos, estos son animales de sangre caliente. Heterotermos son animales de sangre fría, que varían, ¿no? Su temperatura de acuerdo al medio ambiente, ¿no? Acá tenemos los reptiles, los batracios y los peces, ¿no? Dicho esto, queremos ver ahora los alimentos. Los alimentos, como ustedes saben, son sustancias que ingresan a nuestro sistema digestivo, sufren una serie de transformaciones y sirve para producir calorías que van a mantener las funciones vitales, ¿no? Del ser humano o del cuerpo, de nuestro organismo. Muy bien, eso se traduce por la llamada necesidad, ¿no? El ser humano tiene 4 alimentos, antes tenía más 5 hasta 6 alimentos, ¿no? Ahora se va reduciendo cada vez más. Antes era desayuno, lonchera, día de mañana en el colegio, ¿cierto? Lonchera, almuerzo, lonche, 4 o 5 de la tarde y cena, ¿no? Ahora solamente hay 3 y solamente a veces hay 4. Si están en el trabajo, a veces toman un refrigerio a las 10 de la mañana. En las escuelas sí, porque es su recreo, los chicos toman. Pero en otras veces no es así, sino son hasta 3 solamente. O sea, tienen la necesidad, se manifiesta por el hambre y por la sed. El hambre es, digamos, la parte, el hambre es la necesidad del ser humano de la falta de nutrientes en la sangre y que va a las células. Entonces, los nutrientes, ¿no? Si hay un déficit de nutrientes, se manifiesta en que la persona tiene hambre, ¿no? Y la sed
se manifiesta en la falta de agua y también en nuestro sistema, digamos, interno, que son las células, ¿no? Se traduce por la sequedad en la garganta, en la boca, digamos, en el tejido epitelial, ¿no? La falta de agua es la sed. Bien, estas dos necesidades son compensadas por los alimentos. Los alimentos, básicamente, están compuestos químicamente en dos ramas, inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas, los alimentos inorgánicos son el agua y las sales minerales. Y los alimentos orgánicos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estos tres alimentos básicos son los que van a dar, digamos, la consistencia, ¿no?, a las actividades básicas del ser humano. Entonces, los alimentos contienen energía. La energía de los alimentos son los que van a dar el funcionamiento de nuestros órganos vitales. ¿Qué alimentos son los más importantes? ¿Cuáles son los básicos? Son tres: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que a través de una serie de reacciones químicas llamadas metabolismo se van a ir degradando, ¿no?, a través del anabolismo y catabolismo, y luego van a producir energía para, digamos, poder reparar las pérdidas, ¿no?, de energía a lo largo, digamos, del trabajo celular. Muy bien, ¿cómo se miden esta energía que producen los alimentos? Se miden a través de calorías o de kilocalorías. Pero fundamentalmente, la energía de los alimentos debe estar dirigido a mantener 4 funciones vitales. ¿Cuáles son esas 4 funciones vitales? El metabolismo basal, mantener la temperatura corporal, el trabajo muscular y el crecimiento. Son 4 actividades básicas que deben ser, digamos, mantenidas por la energía de los alimentos. Si eso no se produce, si no cumple esa función, origina un desequilibrio y vienen las enfermedades. Muy bien, ¿qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es la cantidad de energía básica necesaria para mantener en funcionamiento todos nuestros órganos. Ese es el metabolismo basal, ¿no?, lo básico, ¿no?, para mantener las funciones vitales. ¿Para qué te debe servir? Para mantener la temperatura corporal, ¿no? Es imprescindible que los alimentos, ¿no?, que consumimos puedan mantener la temperatura corporal, que en el ser humano es 36.5 hasta 37 puede ser, ¿no? Esa es, digamos, la función de la energía en los alimentos. También para mantener el trabajo muscular. Los músculos trabajan con una determinada cantidad de energía mínima, sin la cual no puedes trabajar, ¿no? Y si no llega a completarse eso, o sea, si no se llega al mínimo, las personas, ¿no?, no pueden mover el brazo, no pueden caminar, o sea, las funciones, digamos, del trabajo muscular va a ser mucho más lentas, va a ser mucho más lenta porque le falta energía. Y por último, el crecimiento. Mantener el crecimiento es clave. Y hay etapas de la vida en la cual el crecimiento es mucho más acelerado y por lo tanto la necesidad de alimentación es mucho más urgente, como es en la niñez, ¿no?, recién nacido, niñez, adolescencia, ¿cierto?, embarazo. Son etapas de la vida del ser humano en la cual la energía en los alimentos debe ser mucho, mucho mayor. ¿Y cómo está determinado eso? Por los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos, tú consumes 1 gramo de carbohidratos, por 1 gramo vamos a obtener 4 kilocalorías, ¿no?
Por 1 gramo de lípidos obtienes 9 kilocalorías, o sea, más del doble. Más del doble. Y por 1 gramo de proteínas también 4 kilocalorías. De ahí la importancia de saber balancear los alimentos y consumir poca grasa, porque la grasa produce demasiadas calorías. Cuando el cuerpo tiene la suficiente cantidad de energías y uno a través de los alimentos consume y produce demasiada energía, ¿qué hace con el resto? Lo guarda. Lo guarda en forma de energía de ATP, ¿cierto? Es decir, el cuerpo lo va a guardar. Con la energía del cuerpo, ¿no? Hace que necesita, digamos, de un suplemento, entonces saca de la reserva que tiene guardado para compensar lo que le falta. Por ejemplo, muchos jóvenes y muchas personas no toman desayuno, o no les gusta, no tengo hambre, dicen, ¿cierto? Pero es importante tomar desayuno porque el desayuno también te da una cantidad de energía necesaria para ¿qué? Para que cumpla las funciones vitales, ¿sí? ¿Correcto? Pero si no se consume desayuno, esa cantidad de calorías, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo reemplaza? Lo reemplaza una parte del cuerpo de energía que está guardada, ¿cierto? Por lo tanto, va a perder peso. O sea, va a ir, no solamente peso, va a ir perdiendo energía de esa parte, ¿no? Que está guardada. Ese es más o menos un ejemplo de cómo trabaja el cuerpo, ¿no? Y si la persona, póngase usted una persona que esté 2, 3, 4 días sin comer, ¿no? El cuerpo va a ir reemplazando esas calorías que le faltan hasta que haya un límite, ¿no? En la cual ya no va a poder, ¿no? Ese es, por ejemplo, lo que es la importancia de la necesidad de los alimentos en sus horas respectivas. Y por último, terminamos con las necesidades básicas energéticas de los seres humanos, ¿no? Depende mucho de la edad, ¿no? De la edad, del trabajo, ¿cierto? Del lugar, digamos, de la contextura de la persona, ¿no? Para tener digamos, su nivel de alimentación diaria de calorías. Pero más o menos un promedio, digamos, se ha hecho como una tabla, un promedio mínimo, ¿no? Los niños, su promedio mínimo de conservación es de 1700 kilocalorías. Es un promedio mínimo, un promedio estimado de lo que necesita para realizar sus funciones vitales, ¿no? 1700 kilocalorías. En los niños. En los adolescentes, mujeres, 2200 kilocalorías. Y en los varones, 2750 kilocalorías. Son las necesidades energéticas básicas, ¿no? En la adolescencia. En los adultos tenemos en las mujeres 2200 kilocalorías, y en los varones 2900 kilocalorías. Lógicamente, si una persona, por ejemplo, trabaja en construcción, va a requerir de más, porque está haciendo un trabajo muscular mucho más, forzoso, ¿no? Más trabajoso, ¿no? Entonces va a necesitar de más calorías, de 1500 kilocalorías, porque su trabajo así lo requiere. O los que trabajan, digamos, de manera así, un trabajo, digamos, científico, también requieren alta dosis de kilocalorías, ¿no? Entonces, mucho depende del trabajo, ¿no? De la persona adulta, del tipo de trabajo que tiene, del tipo de actividad que realiza, ¿no? Y también tiene que ver mucho con su función, su equilibrio y su dieta. Todo esto tiene que ver con la dieta. Pues es muy importante que yo les dejo a ustedes que conozcan el cuadro de cuánto se consume, cuántas calorías se obtiene al consumir un alimento, ¿no? Un pan, una cucharada de azúcar, un queso, una leche, qué cantidad para que ustedes comparen y vean más o menos la cantidad de calorías, ¿no?
que produce cuando uno ingiere cierto tipo de alimentos. Y para que puedan ustedes después hacer una dieta propia. Bien chicos, esto es el calor animal. Nos vemos.